¿Cómo están, colegas? Saludos, bienvenidos a un pequeño video de Otocel. Miren, estimados colegas, vamos a hacer pequeñas lecciones, pequeñas clases para que usted pueda seguir avanzando en la reparación de teléfonos celulares. Gracias a todos los colegas que se van sumando acá al canal de YouTube, página de Facebook y los que se van suscribiendo o siguiendo en lo que sería TikTok. Siempre compartimos es algo nuevo, algo que a usted le pueda servir al momento que usted esté en la práctica intentando dar soluciones a teléfonos celulares. Recuerden que las diferentes plataformas públicas donde uno comparte contenido es contenido más dedicado o enfocado, clases educativas, enseñándoles cómo reparar o cómo se repara un dispositivo móvil. Recuerden que nosotros estamos enfocados en lo que es electrónica a dispositivos móviles. Intentamos reparar cualquier dispositivo móvil. Este contenido que vamos a ir creando en lecciones, clase 1, clase 2, clase 3, no sé hasta cuándo vamos a llegar, vamos a ver según la audiencia que vamos a obtener, depende de su buen like, su buen comentario y depende es si le está sirviendo o no para colegas que están empezando. Recuerde que el contenido que vamos a compartir es para colegas que están desde cero, colegas que se compra su primera herramienta y dice ahora cómo la uso, qué hago, cómo la interpreto, qué hago. Entonces eso es lo que vamos a estar compartiendo. Ok, colegas desde cero hasta intermedio, en herramientas, hablemos de herramientas, ¿no? En conocimiento, pues hay mucho que aprender, hay mucho que compartir, pero también hay que considerar que también es cuestión de invertir en capacitaciones, recordándoles si usted va mirando el contenido, lo que vamos a ir subiendo y quiere capacitarse con Otocel, vamos a tener 8 cursos disponibles, desde lo más básico hasta lo más avanzado, donde usted podrá aprender a reparar dispositivos móviles. Esta lección está enfocada hoy, es en su herramienta de trabajo. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué? Porque cuando usted va a empezar a reparar teléfonos celulares, ya desarmarlos, todo eso, pues va a empezar es con herramientas, ¿no? Lo básico puede ser 2 en 1, 3 en 1, una estación de calor. ¿Por qué? Porque la estación de calor es la primera herramienta que usted tendría que comprar, porque usted va a empezar con lo básico, cambiando puertos de carga, micrófonos, conectores de FPC, reemplazando quizás baterías. Entonces va a necesitar es que de una herramienta, incluso la estación le puede servir con una buena configuración para despegar tapas, ¿no? Entonces todo eso vamos a estar viendo hoy. ¿En qué está enfocado esto? Esto está enfocado con el único fin aportar un granito de arena a los colegas que están empezando y que son fieles seguidores o que se van sumando o llegando a las diferentes plataformas públicas de Otocel. Muy bien, estimados colegas, entonces, ¿usted qué es lo que va a hacer? Usted va a comprar su herramienta o puede ser es viceversa. Usted ya compró una herramienta de gama baja y después se compró una herramienta de gama media a intermedia o avanzada, ¿no? Es decir, actualizó una herramienta más avanzada, un poco más reconocida en su marca quizás, y de esa manera usted tiene que empezar ahora a configurar esa su nueva herramienta, porque ya no va a ser los mismos patrones, la misma configuración, las mismas temperaturas o aire que su herramienta básica. Muy bien, no vamos a decir herramienta china o herramienta de marca o reconocida, porque a la final todas son ensambladas en China. Entonces no tiene sentido, pues todas están ensambladas en China. El hecho que existen herramientas de gama baja, media y avanzada no significa que no estén ensambladas en China. Entonces, muchos colegas, o quizás yo también me involucro, yo anteriormente decía, trabajo con una herramienta china. Todas son hechas en China. Ejemplo, ya van a ver ustedes la última que yo he comprado, igual dice hecho en China. Todos son made en China. Entonces, es la palabra correcta, la interpretación correcta es gama baja, gama media y gama alta. Muy bien. Explicado eso, colegas, vamos nosotros a ver cómo configurar nuestra herramienta nueva. O si por A o B usted ya trabajó con una de gama baja, ahora a ver cómo es la configuración o cómo los patrones cambió cuando usted se pasó a una gama media. Para ello vamos a utilizar por acá una termocúpula. Si no tiene usted una termocúpula, puede utilizar estos de acá. Este es un cable que viene normalmente en multímetros de autorrango, ¿no? De autorrango. Entonces vamos a ver o tratar de medir la temperatura de nuestra herramienta de trabajo. Muy bien, nuestra herramienta de trabajo tenemos que comprenderla y tenemos que ver si los valores de temperatura, el aire, es ideal o no para nosotros poder trabajar. Comúnmente cualquier multímetro de autorrango trae
estos cables, trae esto para medir temperatura, ¿no? Quizás no sea lo ideal con un multímetro, quizás existe una herramienta llamada termocúpula sofisticada para ello, ¿no? O sea, que está diseñada para ello. Pero el multímetro también nos puede servir de mucho y nosotros ver si la temperatura que estamos ingresando es o no es la correcta o es o no es lo que estoy marcando en la pantalla digital de mi estación, ¿no? Recuerde que nuestra estación de temperatura trae una pantalla digital donde yo puedo ver números. Entonces, si los números que yo configuro es el mismo que va a estar saliendo por la boquilla. Muy bien. Explicado eso, colegas, pues vamos acá. Muy bien, colegas. Entonces, ya tenemos nosotros ahí enfocado, en este caso, a mi estación antigua. Usted puede ver ahí, esta es mi estación antigua. No vamos a hablar de marcas, repito, no vamos a hablar de marcas, no voy a dar referencias, sino solamente de cómo usted puede sacarle el máximo provecho. La que usted está observando ahí, esa es la estación que yo utilizaba anteriormente. Una estación de gama baja, la verdad. Muy bien, gama baja. Entonces, para nosotros mirar la temperatura que vamos a utilizar, pues tenemos que por lo menos tener una iniciativa. Recuerda, estimado colega técnico, que las temperaturas nunca pueden ser estándar, pero este video quizás le va a servir muchísimo para que usted pueda conocer su herramienta y en este caso, pues configurar de cómo usted puede empezar a trabajar y no quemar, no dañar nada, ¿ok? Entonces, estimados colegas, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar por acá nuestro multímetro. Acá tenemos nuestro multímetro. Es un multímetro de banco, es un gama media, llamémoslo así, y trae la opción para lo que sería medir temperatura, ¿no? Para ver qué temperatura estamos trabajando. Muy bien, entonces en este caso vamos a hacer el cambio de los cables, porque voy a utilizar la unidad de medida en lo que sería la temperatura. Muy bien, voy a hacer el cambio por aquí. Repito, colegas, multímetros de alto rango de 4 dígitos traen esta opción. No sé, el económico creo que también trae, tendría que usted verificarle, ¿no? Entonces, si nosotros observamos como es un multímetro gama media, pues aquí me dice temperatura. Yo le doy ahí y ahí me sale ya la temperatura del ambiente. Esta sería la temperatura del ambiente, ¿no? Eso ya automáticamente el multímetro lo detecta porque ya hemos conectado por acá. Y aquí ya está detectando, me dice que estamos en 19 grados, ¿no? Muy bien. Entonces, de esta manera nosotros ya tenemos una idea de cómo empezar, ¿no? Lo que aparece aquí, pues sería la temperatura del ambiente. Utilizamos nuestra seleccionador o nuestra perilla para poner en la unidad de medida correspondiente. Muy bien, entonces tenemos en temperatura. Ahora, si nosotros vamos acá a la estación de temperatura, esta es la que yo utilizaba por más de 4 años, esta de acá. La he puesto a un costadito, pero aún la sigo utilizando. Muy bien, es una herramienta que me ha servido muchísimo, pero la configuración o la temperatura que he estado utilizando comúnmente siempre ha sido de 350. 350 de temperatura y 45 de aire. Comúnmente anterior yo miraba en videos de otros creadores de contenido que utilizaban otras herramientas, otro tipo de marca, quizás intermedia o avanzada la herramienta, y ellos utilizaban 380, 390, 400 para bajar un circuito integrado como procesador. Siempre se me pasaba por la mente, ¿por qué utilizan una temperatura de más alta? Porque si yo le configuro a esta de acá en una temperatura de 380, 390, 400, pues yo ya hago chicharrón a la placa. En pocas palabras, la placa se sopla, se infla. ¿Por qué? Porque con 350 es la temperatura que yo comúnmente he trabajado con esta estación básica. Muy bien, pero ahora nosotros tenemos que comprender el por qué. ¿Por qué? Una herramienta básica con 350 de temperatura me sirve o me funcionaba a la perfección. ¿Y por qué una herramienta intermedia o gama alta tiene que trabajar con una temperatura más alta? Muy bien, para ello pues nosotros hemos actualizado en herramienta y ahora como ya tenemos las dos, gama baja y gama intermedia, sacamos nuestras propias conclusiones técnicamente como técnicos reparadores. Muy bien, ahora lo que yo quiero que usted observe aquí, mi estimado colega, cuando yo levanto la pistola, pues automáticamente ya empieza
a subir la temperatura y llega a una temperatura de 350. Con 350, todo este tiempo, repito, colegas, con esta configuración en una estación de gama baja, yo he trabajado por más de 4 años y esa ha sido la configuración ideal de esta herramienta. Yo la he llamado, o hasta ahora la llamo la poderosa. ¿Por qué? Porque en 350 me da una temperatura o me da una potencia más que suficiente para yo poder trabajar. Pero ahora siempre me ha quedado con la duda. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, colegas? Porque normalmente, como es una estación de gama baja, pues la temperatura que aparece aquí en la pantalla digital no es la ideal. Es decir, yo tengo más temperatura de lo que me está marcando aquí. En pocas palabras, para que usted me pueda comprender e interpretar más, vamos al multímetro. Usted ya puede ver, la estación tengo en 350. Ahora, si yo voy al multímetro y voy a utilizar ya el cable para medir lo que sería la temperatura con mi multímetro, usted va a poder observar el multímetro que cómo la temperatura va a variar. O sea, prácticamente va a haber más de lo que está apareciendo en la pantalla digital de mi estación. Va subiendo, vamos esperando, esperamos ahí. Para nosotros hacer esta medición o para ver qué temperatura está trabajando mi estación, tenemos que esperar de 1 minuto, más o menos 1 minuto aproximado, para que el multímetro pues haga el cálculo, ¿no? De cuánto es realmente la temperatura que está trabajando mi herramienta. Miren, ahí va subiendo, ¿no? Ya llegamos casi a 330. Todavía no supera lo que estaría trabajando, en este caso, la configuración que aparece en la pantalla de mi estación. Muy bien, ahí se mantuvo. Va llegando, se mantuvo. Vamos a ver allá la pantalla. Miramos la pantalla de nuestra estación y si venimos acá al multímetro, observen el multímetro, colegas, o sea, la temperatura comúnmente casi llega a 410. Ahora sí, sacamos nuestras propias conclusiones de cómo la temperatura, pues, no es inestable, o sea, prácticamente no es estable, sería la palabra correcta. En algunas ocasiones hace, llamémoslo, unos picos más altos de temperatura y por esa razón es que si yo la configuro a mi estación de temperatura en 350, en este caso la gama baja, pues es una temperatura ideal para trabajar. ¿Por qué? Porque nunca mantiene una temperatura estable, como ustedes pueden ver, ¿no? Supera casi un 30% de lo que está configurado normalmente. Por esa razón es que yo trabajo o trabajaba con ella normalmente con 350. ¿Por qué? Porque por el simple hecho, colegas, de que ella me está dando es más de lo normal, un 30, un 40%, porque llega en algunas ocasiones hasta 400 acá en mi multímetro. Ahora pasemos al multímetro. Miren el multímetro, miren, tenemos casi 400 y supera en algunas ocasiones los 400. Miren, de esta manera usted puede sacar sus propias conclusiones, el por qué, ojo, y ya nos separamos, el por qué nosotros tenemos este tipo de configuración. Hay muchos colegas que dicen, yo trabajo con estaciones de gama baja y trabajo con 380, 340, 350, 360 y trabaja súper bien. Sí, por el simple hecho, colegas, de que las estaciones de gama baja normalmente están emitiendo más temperatura de lo que estemos configurados nosotros en nuestra pantalla digital. En pocas palabras, si usted aquí lo pone en 350 y usted con su multímetro revisa, calcula esa temperatura, ¿qué cree? Usted tiene un 30 o 40% más, como es el caso de mi herramienta básica, de mi herramienta de gama baja. Por esa razón es que nosotros utilizamos el multímetro para nosotros ver es qué temperatura de verdad me está dando mi estación de gama baja. En pocas palabras, ahora usted ya puede sacar sus conclusiones. ¿Por qué? Mi herramienta de gama baja trabaja normalmente con una temperatura de 350, 360, 370, retira
o instala cualquier componente o circuito integrado. Es porque, una vez más le repito, estas señoras, como son de gama baja, puede estar, ojo, puede estar emitiendo más temperatura o puede ser menos temperatura. Ojo, estimados colegas, no siempre van a tener los mismos patrones, puede estar invertido. Que usted tenga configurado aquí 350 y cuando usted vaya y revise con su termocúpula o con su multímetro que traiga la opción de medir temperatura, ¿qué cree? Acá ya le dé, tiene 350 y usted va y revisa, tiene 320, tiene 30 de pérdida. O puede ser invertido, es decir, tiene 350 como es mi caso, pero acá le da 400, 390, 410 como es mi caso. Entonces puede ser invertido. Entonces lo importante de tratar de ver si la verdad, la temperatura que tenemos configurado nosotros acá en nuestra herramienta de gama baja es o no es la ideal. Muy bien, explicado eso, colegas, ahora vamos acá. Muy bien, colegas, espero que estén sacando dudas, despejando la mente ustedes del por qué una configuración baja o el por qué una configuración más alta cuando estemos trabajando ya en la placa, ¿no? Cuando ya estemos haciendo soldadura. Ahora, Otto, ¿por qué viene este caso? ¿Por qué este video? Por el simple hecho, colegas, que cuando yo compro ya una herramienta de gama media, trato o intento de trabajar con la misma configuración de la gama baja y no se logró. ¿Por qué? Porque cuando yo configuro mi estación de gama media a una temperatura de 350, pues no movía o no lograba remover ningún componente o ningún circuito integrado. No lograba remover ningún componente o algún circuito integrado con 350. Muy bien, entonces ahí es cuando uno técnicamente pues nace esa inquietud o nace esa duda, pero ¿por qué? Si mi herramienta básica con 350 he trabajado 5 años y he removido e instalado circuitos integrados que ya he perdido la cuenta. Entonces, ¿por qué con una herramienta de gama media no puedo remover ningún componente o instalar o desinstalar un circuito integrado? Ahí es cuando nosotros ya tenemos que utilizar la lógica, ¿no? Quizás posiblemente mi estación de gama básica estaba ingresando o estaba dando más temperatura de lo que yo podía observar en la pantalla digital. Y esto es lo que estaba pasando. Muy bien, como yo ya miro, ojo colegas, como yo ya miro que mi estación, que he trabajado como más de 4 años y es una básica, cuando yo configuro en 350, ella me da unos picos de temperatura, llamémosles picos así, más altos de lo que yo puedo observar en mi pantalla digital. Entonces yo digo, bueno, necesito yo configurar a mi estación de gama media a la misma temperatura que yo trabajaba anteriormente. ¿Para qué? Para yo poder trabajar ya con seguridad y no tener esa duda a qué hora se me sopla el circuito integrado o se me infla la placa. Para colegas técnicos, recuerden que estas clases son para colegas técnicos. ¿Qué es soplar o qué es inflar? Pues la placa se revienta, se infla, ¿ok? Y el circuito integrado también pasa lo mismo. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando con mi estación de gama media. Es verdad, la temperatura que yo configuro es la misma que está saliendo o es algo variable. ¿Y qué creen? Pues una estación de gama media, esa sí va a botar la temperatura, ojo, va a botar la temperatura adecuada. La configuración que nosotros le pongamos, eso es lo que vamos a ver en nuestro multímetro en unidad de temperatura. Muy bien, entonces vamos a ver ahora la herramienta de gama media de cómo sí cumple los factores o los patrones de la temperatura adecuada en la pantalla digital, el número que yo he configurado y en el multímetro que está recibiendo esa temperatura a través del cable o unidad de medida temperatura. Muy bien, vamos acá. Muy bien, colegas, tenemos acá nuestra herramienta de gama media, o no sé cómo usted lo llamen. Muy bien, yo le llamo gama media. Y no vamos a hablar de marcas, no vamos a hablar de precios, nada de eso, papá. Porque comúnmente nosotros cuando estamos empezando, pues
Nuestro bolsillo es el que va a decir qué herramienta comprar y hasta dónde nosotros podemos llegar para empezar, ¿no? Después de usted, estimado colega técnico, usted puede ir complementando en herramientas. Muy bien. Vamos primero acá, la configuración número 1. Tenemos una configuración de 390 con 45 de aire. Otto, ¿por qué le configuraste 390? Le he configurado 390 porque eso es la temperatura que me daba mi estación básica. Y con este he trabajado por más de 5 años. Entonces, esta me está dando 390 a 400. Entonces, yo tengo que configurar esta de acá en la misma escala, sería la misma temperatura que la básica. ¿Por qué? Porque es con lo que yo he trabajado y con lo que no he dañado nada. Es la temperatura adecuada que yo he conseguido. Recuerde una vez más, estimado colega, no se concentre en la marca, olvídese de eso. Una vez más le recuerdo el viejo dicho, que no depende de la flecha, sino del indio, de quién está detrás de la herramienta. Muy bien, entonces, pero yo primero para ver si esta temperatura es superior o es igual o es menor, yo tengo que hacer la misma configuración o la misma medida con mi multímetro, porque él me va a decir, ¿estás bien o estás mal? Si la configuración que tengo aquí, 390, supera y puede llegar a 420 o 440, chicharrón. O si es menor, tendría que incrementar. Esto es, estimados colegas. Si usted ya tuvo una herramienta básica y tenía su configuración de temperatura adecuada para trabajar, pues tendría que guiarse con ella. Así es como yo hice, porque si no, va a ser un poco medio complicado. No tan complicado, porque usted ya tiene una idea de qué temperatura utilizar. Recuerde que aquí estoy utilizando temperatura para bajar componentes y circuitos integrados. Usted, estimado colega técnico, si está empezando, hágamelo saber. Si quiere mirar un video ahora de temperaturas para puertos de carga, micrófono, limpieza de resina y conectores FPC. Son que comúnmente nosotros vamos a utilizar. Muy bien, ahí ya he retirado lo que sería la pistola de calor de su base, ¿no? Y acá pues en mi estación yo ya miro, ya subió al tope, 390, 45 de aire y ahora voy a ingresar es con el cable, ¿no? Vamos ahora sí a medir la temperatura. Vamos a ver y nos concentramos en el multímetro. Bueno, sí podemos ver el multímetro, ahí está todo, ¿no? Todo bien enfocado. Muy bien. Entonces vamos acá. Ingreso acá y esperamos. El multímetro, ahí vemos, sí, vemos ahí todo elegante, ¿no? De cómo va subiendo la temperatura. Recuerden que esto es de 0 segundos a 1 minuto, ¿no? Vamos a ver. Ahí. Muy bien, va subiendo. Ya llegó a 300, 320 y tiene que llegar a un aproximado de 390. Muy bien, va subiendo. Esperamos ahí. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Tenemos que esperar lapso de 1 minuto. 375 fue el pico más alto que hizo. Vamos a ver. Va subiendo. Y llegó a 380. Es que acá no puedo movilizarme bien. Espérense un segundo, colegas. Déjenme ubicar bien acá con el cable, ¿ya? Porque estoy en el aire yo. Entonces siento que me estoy quemando también. Muy bien.
aquí tenemos los 390. Ahí retiré. Muy bien. Miramos que hizo, lo más alto que llegó es 393, ¿no? Y si nosotros observamos, tenemos a 390. Entonces, no hay mucha desconfiguración. Entonces, las estaciones de gama media son más estables, ¿ok? Son más estables. Y por esa razón es que, pues, si usted mira, este tipo de estaciones con instructores que dan clases, que dan conferencias en diferentes países y todo lo demás, ellos siempre trabajan de 390 hasta 400 para bajar un procesador, ejemplo, ¿no? Es por el simple hecho de que estas herramientas de gama media, pues sí botan la temperatura adecuada. Pero si yo le pongo en la estación de gama baja a 390, chao papá, chicharrón. Por eso es que usted tiene que tener un intervalo de temperatura. Ojo, un intervalo. Muy bien, acá vamos la última. Vamos nuevamente a medir la temperatura. Voy a poner acá, había retirado. Voy acá y ahí vamos a ver ya cómo en el multímetro va haciendo, ¿no? El multímetro y estación tenemos ahí. Va subiendo, esperamos ahí, ¿no? Máximo 1 minuto, esperamos que... Ahí se me salió. Salió por acá. Esperamos, miramos el multímetro, va subiendo. Máximo 1 minuto. Por reloj, 1 minuto, usted ya tiene que ver si la temperatura es estable, inestable, sube demasiado o queda demasiado bajo, ¿no? Máximo 1 minuto, colegas, recuerde. Va subiendo. Se me movió. Que colega, siento que me estoy quemando, yo estoy aquí en el aire. Vamos ahí nuevamente y ahí tenemos. Miren que en este caso, miren el pico que hace, casi hizo un desvalúo, ¿no? Casi igual que la china, ¿no? O la básica. Miren, ahí está. ¿Se dan cuenta? Casi hace una variación similar a la que hacía la otra, ¿no? Miren. ¿Se dieron cuenta? Miren, ¿se dan cuenta? Entonces, hay un pequeño desvalúo, sí, o sea, miren que ninguna es estable, ninguna es tan fija como podríamos nosotros querer tener nuestra estación, ¿no? Que sea demasiado fija, perdón. Pero miramos ese tipo de cambio cuando ya estamos quizás unos 2 o 3 minutos con la estación retirada, es decir, ya la pistola en la mano, ya activada, pues vemos que ha pasado un tiempo, ¿no? Mientras yo voy explicándoles acá. Entonces, si pasa de 3 o 4 minutos, es como que empieza a haber una de esas, ¿cómo sería? Hay una variación de temperatura, es como que empieza a hacer unos picos de 410, 420, baja a 380, casi simulando a lo que hacía acá la estación de gama básica, es decir, gama baja. Muy bien, pero la temperatura, o sea, la configuración es lo importante de nosotros saber el cuándo y el por qué tener este tipo de configuración. Si nosotros observamos acá, yo tengo 390 porque es el rango que me sirve para yo mover o reemplazar cualquier circuito integrado, ¿no? Hemos visto con mi multímetro que llega normalmente de 0 segundos a 1 minuto, normalmente llega ¿a dónde? Llega a un valor adecuado, el que está configurado en la pantalla de mi estación y lo que yo quiero observar y lo que yo quiero mirar en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Pues un circuito integrado se lo puede retirar en un lapso de 45 minutos, exagerado 1 minuto, dependiendo si es un procesador, si es un circuito integrado más grande o que tenga más tierras. Entonces, como la configuración de 0 segundos a 1 minuto aún sigue siendo estable y es la configuración que tenemos acá, pues no habría ningún tipo de variación, no habría ningún tipo de afectación a la placa electrónicamente. ¿Por qué? Porque la temperatura aún no hay una variación.
Pero hemos visto si pasamos de 2, 3 minutos, ya esta de aquí también empieza a haber una variación, unos picos más altos. Pero comúnmente, déjenme, voy a poner la cámara acá. Muy bien, colegas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues nosotros de 0 segundos a 45 segundos a 1 minuto, el circuito integrado ya tiene que estar afuera. Lo más tardar sería que 1 minuto. Pero hemos visto, hemos mirado que no. Esta de acá, cuando pasa ya la pistola de calor, está ya, en este caso, estaba así de esta manera, yo midiendo ahí, ¿no? Tratando de compartir algo a usted. Ha pasado como 2 o 3 minutos y ya empezó a ver estos picos más altos, ¿no? Ya pasó a 400, 410, 418 y bajaba a 380, 390, lo que tenemos configurado. Pero, ¿qué quiere decir eso? Pues hay ese cambio o ese intervalo cuando ya está demasiado tiempo la herramienta en funcionamiento. Pero, si recordamos al inicio, en nuestra estación básica, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba? Pues ella siempre, a pesar que teníamos en 350, ella siempre casi superaba los 400, 405, 415, 380, 390, ¿no? Tiene más de esas desestabilidad, o sea, que es menos estable, o sea, sub y baja, ¿no? Sub y baja. Entonces, de esa manera nosotros podemos configurar nuestra herramienta. Ojo, estimado colega, para retirar un circuito integrado tiene que ser de 0 segundos a 45 segundos, exagerado 1 minuto si es un circuito integrado demasiado grande. Recuerde que la temperatura no es lo que daña al circuito integrado o a la placa PCB, sino el tiempo. Si usted excede de tiempo, hemos visto mucho tiempo, la estación, a pesar que es una gama media, ya empieza a haber una variación de pico. Y si usted se pasa del minuto, pues va a haber más temperatura. ¿Y qué cree? Pues va a sufrir más estrés térmico el circuito integrado de la placa, que posiblemente, ¡boom!, se sople, se infle, se reviente, como usted lo interprete. Ojo, estimados colegas, de 0 segundos a 45 a 1 minuto exagerado. Muy bien, estimados colegas, recuerde que las configuraciones, el aire, la temperatura, no siempre va a ser la misma, pero ya les explico el por qué. Usted puede empezar por ahí, pero sabe el por qué. Si usted tiene un multímetro de autorrango, usted tiene la posibilidad de empezar a medir la temperatura, ¿no? Vea qué temperatura está. Cójale como ejemplo, si usted tiene una herramienta de gama básica como la de Otocel, que trabajó como más de 4 años con esa, empiece por ella y póngale 350, mida con su multímetro y verifíquele. A ver, 380, 390, un pico a 400, después baja a 410, normal, con esa temperatura podría trabajar. ¿Por qué yo le podría decir usted puede trabajar con esa temperatura? Porque yo he trabajado con ella, estoy trabajando con ella. Entonces, muchos colegas dicen, depende de su herramienta. Sí, depende de la herramienta. Pero si usted lleva al pie de la letra la configuración, mirando este video, o sea, usted puede sacar sus propias conclusiones y decir, bueno, me sirve la temperatura que está trabajando Otocel. Un componente, un circuito integrado que no traiga resina, pues eso va a salir en 28, 35 segundos exagerado con la temperatura que estamos trabajando. Con esa temperatura y ese tiempo no dañamos nada. Un circuito integrado o componente que no traiga resina. Cuando trae resina, la misma temperatura, pero ya es otra historia. Pero no podemos pasarnos de 1 minuto. 45, 50 segundos, ese ya tiene que estar fuera cuando trae resina. Así que, estimado colega, hágamelo saber en un comentario. ¿Les gustaría ver otra clase más de temperatura ahora para conectores de MPC, micrófonos, puertos de carga? Háganme saber en un comentario y vamos a ir subiendo lecciones. Esta sería la primera lección, la primera clase, conociendo su herramienta de trabajo. Espero que algo les haya servido y ya puedan ustedes complementar en la práctica y tratar de conocer su herramienta de trabajo, ¿no? No se complique la vida, estimado colega. Ah, no, es que él trabaja con 350 y yo, ¿por qué voy a trabajar con más? Conozca su herramienta. Quizás la herramienta del colega que trabaja con 350
le está dando en realidad 390 o 380 o 400, como es mi caso. Y una herramienta de gama media, pues esa sí me da el valor adecuado hasta cierto tiempo. Si superamos el tiempo más de un minuto, empieza también a haber esos picos de variación de temperatura. O sea, empieza a subir y bajar, oscila, ¿no? Sube a 420, 410, 415 y baja a 380, 390. Empieza a oscilar cuando pasamos de un minuto. Pero en la práctica, nosotros no pasamos más de un minuto al momento de retirar o instalar un circuito integrado. Entonces no habría problema. 390, estoy trabajando con mi estación nueva y hasta ahora me ha servido y va de maravilla. Bendiciones, colegas, y nos vemos en un próximo video por aquí, por este mismo canal y todas las redes sociales de Otocel, soporte para técnicos. Nos vemos, colegas. Primera clase, primera lección.